tardes, también buenos días, muy bienvenidas todas, muy bienvenidos todos también a estos encuentros para que conversemos un tema necesario en nuestra región para que hablemos de diplomacia científica. Cada vez más se hace necesario en Latinoamérica y el Caribe que abordemos estos temas, que conversemos sobre diplomacia científica. ¿No es así, Franklin? Así mismo, Pedro, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Gracias a ti, por el contrario, gracias por darme un espacio en tu agenda para que conversemos sobre estos temas tan necesarios en Latinoamérica y el Caribe. Hoy tenemos el placer de compartir esta conversación con Franklin Morales, quien recordemos estudió comercio internacional y luego hizo su maestría en políticas públicas internacionales. Durante muchos años se desempeñó como diplomático de Panamá en Estados Unidos y actualmente se desempeña como jefe de cooperación técnica internacional dentro de la CENACIT panameña. Esta es la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como pueden ver, Panamá ha sido pionero en Latinoamérica del Caribe, fue el primer país de nuestra región que destacó por eh, dar un paso adelante y elaborar su propia estrategia panameña de diplomacia científica, uno de los temas que abordaremos durante esta conversación. Pero antes de adentrarnos en esas aguas, Franklin, queríamos preguntarte tu propia definición de diplomacia científica, tomando en consideración estos dos ámbitos donde has desarrollado tu vida profesional por todos estos años que estuviste como diplomático en Estados Unidos y ahora acá dentro de el ente rector de ciencia y tecnología dentro de Panamá. Muchas gracias, Pedro. Mira, me parece muy apropiada la pregunta porque el concepto de diplomacia científica, yo creo que es un concepto en evolución, es un concepto que dependiendo de con quién hablas, dónde, en qué contexto, puedes recibir distintas respuestas, pero eso es también lo bonito, ¿no? Que es un espacio para creación. Basado en lo que te digo, experiencia previa, habiendo sido diplomático por 10 años en los Estados Unidos para Panamá y ahora en el espacio de ciencia, yo creo que hay dos componentes importantes y la forma en la que yo lo veo es cómo la ciencia contribuye de manera transversal a todos los procesos de fortalecimiento, de entendimiento internacional eh, con un lente particular en intereses nacionales, por un lado, pero luego también cómo se abordan desafíos conjuntos y muchos de esos desafíos, algunos son globales. Entonces, eso para decirte que no es solo, o al menos como yo lo interpreto, no es promoción de la ciencia, no es necesariamente un tema de colaboración científica y tampoco es un tema netamente por otra parte, el otro lado sería un tema netamente de diplomacia. Es como la diplomacia a todos los niveles. Y aquí un mensaje que yo trato de compartir cada vez que puedo. Es diplomacia científica para mí no es únicamente la diplomacia que se relaciona a temas científicos. Para mí es la ciencia en toda la diplomacia. Es decir, todos los espacios de interés, por lo menos para un Estado, ya sea espacios políticos, espacios económicos, espacios multilaterales y espacios bilaterales, tienen potencial de ser informados por la ciencia. El desafío siempre es, obviamente, cómo logramos que sucede, cómo logramos que dos cosas que operan a tiempos completamente distintos, la ciencia por un lado, la diplomacia por otro, la diplomacia siendo algo que es muy rápido, muy cambiante, y la ciencia siendo un proceso un poco más extendido, ¿cómo hacemos que esos dos puedan apoyarse mutuamente, tanto para fortalecer las capacidades científicas de nuestros países a partir de los esfuerzos diplomáticos que se puedan generar, así como fortalecer las capacidades diplomáticas de nuestras naciones a partir de la ciencia y el conocimiento que estamos generando, que es muy importante que al sentarnos a la mesa de discusión bilateral o multilateral, pues estemos equipados con los mecanismos y las herramientas de conocimiento necesarios, ¿no? Así lo veo yo, siempre con un tema también muy importante, el tema de interés nacional. Creo que si no hay interés nacional, si no se define como interés nacional,
no estamos hablando de diplomacia. Y si no estamos hablando de diplomacia, entonces tampoco podríamos estar hablando de diplomacia científica. Entonces, ese es como mi entendimiento basado en lo que pues he podido experimentar a lo largo de los años. Sí, en efecto, y te agradezco por haber tocado ese punto de las escalas de tiempo. Claro, Frecuentemente la ciencia se cocina a fuego lento, ¿verdad? claro. Los, los científicos y las científicas funcionan a otros ritmos, a otras velocidades, mientras que por el otro lado los diplomáticos y las diplomáticas frecuentemente tienen otras dinámicas, otros tiempos, otras escalas de tiempo para operar, que son frecuentemente más expeditas que los ritmos que maneja la ciencia. Y precisamente eso es lo rescatable que yo encuentro de elaborar una estrategia de diplomacia científica, como fue el ejemplo de Panamá el año 2018, cuando Panamá hizo este esfuerzo de traer en torno a una misma mesa tanto a científicos y científicas panameños junto con diplomáticas y diplomáticos panameños para poder trabajar en conjunto. Ya han pasado 6 años, si recuerdo bien, desde el lanzamiento de esta estrategia. ¿Qué luces o qué sombras podrías compartir acerca de estos 6 años desde que nació la estrategia panameña de diplomacia científica? Mira, eh, ha sido un proceso interesantísimo, ya te digo, yo particularmente lo he visto, lo vi desde una embajada, ¿no? La estrategia se lanza en 2018 en Panamá, yo estoy en Estados Unidos y me toca ver, tal vez a la distancia, cómo esa estrategia permea a los distintos niveles del esfuerzo diplomático. Entonces, para Panamá, el tema de estrategia de el ser uno de los primeros países en formular una estrategia de diplomacia científica, parte también de reconocer que pues nuestra historia y nuestra tradición también nos da luces de que los desafíos globales siempre han tenido que ser abordados en conjunto, ¿no? No podemos no podemos pretender hacer cambios realmente trascendentales de forma individual. Ya hemos tenido logros importantes en temas de diplomacia científica, sobre todo en temas de conservación. El tema de cambio climático es muy importante para Panamá. Eh, el corredor, hemos logrado proteger corredores importantes para el movimiento de especies marinas, protección de ecosistemas marinos con otros países, con Ecuador, con Costa Rica, eh, con Colombia. También hemos logrado compartir buenas prácticas de conservación, por ejemplo, con la Organización Marítima Internacional. Panamá trabajó muy de cerca para ver e implementar medidas que fueran para proteger, por ejemplo, a las ballenas, basado en aprendizajes e investigaciones que nuestros científicos hicieron aquí. Se promovió ese esfuerzo. Ahora, en todo este trayecto también hemos tenido aprendizajes y hemos tenido reflexiones que nos han llevado a donde estamos ahora. ¿Cuáles son algunos de esos aprendizajes, diría yo? Diplomacia científica funciona muy distinto, diría yo, al menos como lo he visto implementado, muy distinto en países como los nuestros, países en desarrollo o con niveles institucionales todavía en fase de fortalecimiento, que en países tal vez desarrollados y que tienen otras capacidades. ¿Por qué lo digo? Porque en países desarrollados muchas veces el aparato científico forma parte del aparato gubernamental. Es decir, dentro de una cancillería, dentro de un ministerio, tienes mucha capacidad científica que luego puedes capturar ese conocimiento e informar la toma de decisiones y las posturas internacionales en temas de diplomacia.
Para países más pequeños, como en el caso de Panamá, el desafío es que el aparato científico muchas veces no está dentro del aparato gubernamental. ¿Y qué significa eso? Que se tienen que crear los mecanismos de confianza, de comunicación entre el aparato gobierno y el aparato científico. Y son aparatos que tienen distintos etos, distintas formas de operar. Uno es, bueno, la ciencia, sabes que es abierta, busca la colaboración. La diplomacia es un poco más reservada y mucha de la información que se maneja a nivel diplomático no es información pública. Entonces, hacer ese balance de cómo hacemos que estos dos grupos interactúen, definitivamente es uno de los pasos. Y luego también está el tema de hasta qué punto hay entendimiento suficiente para que la ciencia apoye también las tareas de interés nacional de la diplomacia. Es decir, hemos tenido logros, como tal vez los que te mencionaba, en que la diplomacia ha servido y ha apoyado los logros de la ciencia, y creo que eso es incuestionable. Pero ¿qué pasa con aquellos temas que no suenan tan científicos, aquellos temas que no suenan tan cercanos a, no sé, temas como biodiversidad, conservación, que claramente son del espacio científico, incluso, no sé, temas espaciales, que podrías incluso relacionarlo con el tema científico? Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, en nuestro hemisferio hemos visto temas de migraciones? Estamos viendo los temas de migraciones como unos desafíos. Hemos visto temas de narcotráfico, hemos visto temas o sea, hay una serie de temas que son de interés nacional y de interés diplomático, temas de seguridad, de desarrollo de armas de destrucción masiva, por ejemplo, la proliferación de armas de destrucción masiva. Eh, y el desafío es cómo hacemos que la diplomacia reconozca el valor que la ciencia puede aportar en esos espacios que tradicionalmente no son concebidos a primera como un espacio en el que quieres abordarlo como un científico. Quizás es un tema que es percibido como más un tema político. Pero yo soy de la idea de que la ciencia pueda apoyar todos los procesos diplomáticos y pueda ayudar a los países a avanzar su interés nacional de una forma transversal, no únicamente en decir estos temas sí para la ciencia y estos temas no. Yo creo que realmente la ciencia puede jugar un papel fundamental. Entonces, ¿dónde estamos ahorita con este tema en Panamá? Creo que es un proceso de recalibración. Estamos justo reflexionando en este momento. La Secretaría trabaja muy de cerca con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, evaluando, ok, basado en esto, en este tiempo que hemos estado implementando una estrategia de diplomacia científica, ¿cómo podemos hacer para mejorar algunos de estos procesos? ¿Cómo podemos tocar ese tema que te mencioné de la confianza interinstitucional? ¿De qué forma, qué rol le corresponde a la ciencia, qué rol le corresponde a la diplomacia? Y también cómo creamos los mecanismos para que esos tiempos que te comentaba eh, que son dispares, el tiempo de la ciencia y el tiempo de la diplomacia, se logren encontrar. Es nuestra hipótesis, y esa es la conversación que estamos teniendo con nuestra Cancillería. Nuestra hipótesis es que al considerar el interés nacional, estos temas son temas que no cambian, son temas que es en el interés de Panamá que se aborde el tema de cambio climático a largo plazo, es un tema de seguridad nacional para nosotros, eso no va a cambiar en 5 años ni posiblemente en 10. Entonces se puede hacer una agenda de investigación en torno a temas de interés nacional y se puede construir conocimiento en torno a temas de interés nacional y luego no estamos reaccionando a la diplomacia de la semana, sino que estamos construyendo sobre esas líneas de interés nacional que las define la Cancillería en este caso, pero que la ciencia puede ir construyendo conocimiento, construyendo capacidad de análisis y construyendo capacidad de respuesta. Es tal vez como te diría que lo estamos viendo en este momento, pero ya te digo, es un proceso en evolución, en aprendizaje, pero lo que sí queremos definitivamente es que la ciencia permee todos los espacios de la diplomacia y es lo que es las conversaciones que estamos teniendo para ver qué sucede.
Sí, en efecto, lo que nos comparte Franklin pueden ser vistos como recomendaciones para no tan solo para Panamá, sino que podrían ser aplicables o trasladadas a las realidades de los otros países vecinos dentro de Latinoamérica y el Caribe. Me llamó mucho la atención eso que señalaba de los distintos etos, ¿verdad? Como el eto del mundo científico por un lado y por el otro lado los etos, los mecanismos, las dinámicas que se producen en el mundo diplomático, que frecuentemente son dispares. Además de estas experiencias panameñas, ¿qué otras cosas, si nos pudieras compartir dos o tres recomendaciones o algunas sugerencias para que la diplomacia científica siga prosperando dentro de nuestra región? Claro. Mira, yo creo que hay que entender que, y tal vez, de nuevo, mi visión predominantemente diplomática ahora en el espacio de la ciencia, pero creo que uno de los desafíos es también entender la diplomacia como tal. La diplomacia no es vertical. Cuando estamos hablando de diplomacia bilateral, es un tema. Cuando estamos hablando de diplomacia multilateral, es distinto. Los tiempos de la diplomacia bilateral son mucho más rápidos, mucho más específicos, mucho más dinámicos, mucho más volátiles. Que sí se necesita esa información a tiempo, pero es una información que casi que debería estar preprocesada. Entonces ahí también le conviene y le corresponde quizás a la ciencia generar valor anticipando la necesidad. Los tiempos de la diplomacia bilateral son tan rápidos que muchas veces para un diplomático es muy difícil voltearse al aparato científico y decir, necesito información en este momento para lo que estoy haciendo. Creo que es más pensar en torno a cuáles son los productos que la ciencia, con un buen entendimiento del interés nacional, con un buen entendimiento de las prioridades diplomáticas, cuáles son los productos que la ciencia puede comenzar a generar también para atraer ese interés de la diplomacia, más allá de decir, quiero que me apoyes con este tema particular científico en el que la diplomacia puede responder. Eso en el punto bilateral. En el punto multilateral hay espacios y hay muchos más espacios, de hecho diría, para la participación activa de los científicos en conversaciones más prolongadas, en negociaciones más complejas, en donde los requerimientos técnicos son muy superiores. Algo que yo le decía a algunos científicos sobre el tema bilateral versus el tema multilateral en una conferencia recientemente es, muchas veces a nivel bilateral, todo el estudio que se hace se traduce en una oración, en las palabras del presidente, en las palabras de una persona, y son oraciones muy importantes, o sea, no es que no tienen impacto, pero no son los grandes estudios y las grandes análisis de datos y sustentaciones que tal vez en el espacio multilateral tienen un espacio un poco más amplio. Eso por un lado, entender el tema de, de cómo funciona la diplomacia. Luego también está un tema de capacidad. Nosotros aquí en Panamá tenemos una colaboración muy estrecha con el Instituto Interamericano para la Investigación y Cambio Global, el IAI, también con el Belmont Forum, para fortalecer capacidades regionales en diplomacia científica en temas que son de interés para los países. ¿Por qué lo menciono? Porque creo que tenemos que ser inteligentes en cuanto a cómo optimizamos los recursos. No siempre vamos a tener la capacidad de generar absolutamente todo de manera doméstica y creo que lo que tenemos que identificar es, bueno, cuáles son aquellas cosas, aquel conocimiento que podemos construir de manera regional y que de alguna forma nos puede ayudar a todos a impulsar este esfuerzo de que nuestra ciencia informe nuestras decisiones y que cuando vamos al plano internacional, quizás nuestros países estén mejor equipados para tener una posición más informada, ¿no? Una posición más basada en la ciencia. Entonces hay que ver cómo articular, cómo no duplicar esfuerzos y cómo ver que esas iniciativas regionales, como en este caso el esfuerzo de Panamá con el IAI o en otros casos de otros países y otras iniciativas, eh,
cómo esos esfuerzos se crean sinergia de manera que no estemos duplicando cosas todo el tiempo. Luego también, al menos de la experiencia de Panamá, creo que el tema confianza es muy importante. ¿Cómo creas la confianza entre los distintos actores del sistema? La forma en la que lo estamos viendo desde la Secretaría es nosotros como Secretaría contamos con la confianza del aparato gubernamental. Entonces nosotros nos podemos voltear al Ministerio de Relaciones Exteriores y existe una relación de confianza. Nosotros entonces tenemos que manejar la relación con el científico y mantener ese vínculo de forma rápida. Pero reconocemos que un enlace del científico directamente con la embajada, por ejemplo, podría no generar la confianza inmediata que se necesita para que realmente la ciencia esté involucrada en temas, no solamente en los temas populares, sino también en los temas sensibles. Eso es lo que idealmente quisiéramos, que la ciencia informe todos los pasos. Y luego, finalmente, yo lo que pensaría es, y va alineado a lo demás, confianza y capacidades conjuntas, es este es un esfuerzo conjunto, perdón, es un esfuerzo continuo que depende de las personas. Eh, y eso implica que hay que continuar formando, hay que continuar explicando, hay que cada cierto tiempo tenemos que ver que existe construcción de capacidad a nivel de capital humano que entiende lo que es la diplomacia científica y entiende cómo articular y ayudarnos a articular. En ese sentido, un tema que nosotros estamos viendo es de qué manera podemos formar lo que llamamos gestores de ciencia, gestores científicos, personas que entiendan la diplomacia, que entiendan la ciencia y que puedan traducir una hacia la otra y viceversa. No necesariamente científicos, no necesariamente diplomáticos, pero que de alguna forma nos ayudan a articular y a ver que ese conocimiento fluya y que esos productos que te mencionaba de la ciencia lleguen a quienes tienen que llegar en el tiempo que tienen que llegar. En fin, son múltiples desafíos. Yo creo que nuestra perspectiva es la perspectiva de un país en que, tal vez como país pequeño, tenemos una institucionalidad que nos permite colocar ciertas capacidades, pero también tenemos que ser muy creativos en cómo creamos otras capacidades, toda vez que cuando vamos al escenario internacional estamos en una situación de asimetría con otras naciones que pues tienen capacidades científicas muy desarrolladas, tienen capacidades institucionales muy desarrolladas y que nosotros pues tenemos que de forma muy hábil tratar de igualar quizás algunas de esas capacidades, pero en colaboración tal vez con nuestros socios regionales. Sí, de verdad son muy inspiradoras las sugerencias que señala Franklin porque dan cuenta del camino recorrido, de todo lo que han aprendido durante estos 6 años de existencia de la estrategia panameña de diplomacia científica. Así que si pudiera resumirlo en una palabra, yo diría confianza, ¿verdad? Para construir todos estos puentes que tú nos has dicho, se necesita en el fondo confianza, unos puentes sólidos, unos puentes firmes que permitan esa fluidez, ese intercambio entre la comunidad científica por un lado y la comunidad diplomática por el otro. ¿Quién va a querer cruzar un puente débil o indeble como donde no hay confianza? Entonces, hay un tremendo rol de estas instituciones bisagras, como el CENACIT, que por un lado dialoga con una homólogo en el Ministerio de Exteriores y por el otro lado es referente dentro del espacio científico panameño. Entonces, también es una tremenda recomendación que podría ser aplicable perfectamente a otros países de la región dentro de Centroamérica, el Caribe, el Cono Sur, la zona andina, en fin. Así que muchísimas gracias por eso, por esa sugerencia, Franklin. Para todas aquellas personas que nos están escuchando hoy y que quieren saber un poco más acerca de esta iniciativa pionera en Latinoamérica del Caribe. Vamos a dejar aquí en la descripción el vínculo para que puedan saber un poco más. Y también, si están interesados en saber un poco más de diplomacia científica en Latinoamérica, en el Caribe, de qué se trata, o algunos casos eh,
destacados, les invitamos a que ingresen a nuestro sitio web, un sitio bastante didáctico, sencillo, que es www.diplomaciacientifica.org. Y bueno, y con esto hemos cerrado la sesión de hoy, agradeciendo enormemente al licenciado Morales por habernos dado sus inspiradoras reflexiones. Y también, aprovechando que estamos aquí, quisiera felicitar y agradecer a todo el equipo de Diplocientífica, quienes son los que en definitiva hacen posible que se produzcan estos encuentros y para que definitivamente hablemos de diplomacia científica. Muchas gracias a todo el equipo de Diplocientífica. Bueno, licenciado Morales, una vez más, les agradecemos por haber compartido con nosotros este espacio y esperamos, quién sabe, algún día volver a encontrarnos. Han invitado siempre a Panamá también, Pedro. Hasta luego. Hasta luego.